En un mundo lleno de distracciones, tensiones y presiones constantes, mantener la serenidad parece casi imposible. Vivimos rodeados de situaciones que buscan provocar una reacción en nosotros, comentarios de otras personas, problemas en el trabajo, conflictos familiares o simplemente los imprevistos del día a día. Sin darnos cuenta, muchas veces dejamos que lo externo controle nuestro estado interno, y es ahí donde perdemos la verdadera libertad. Vivir con serenidad no significa ignorar lo que sucede a tu alrededor, ni tampoco aparentar indiferencia. Significa aprender a responder con calma, a no dejar que lo externo defina tu paz interior y a actuar desde un lugar de fortaleza en lugar de impulsividad. Los antiguos estoicos ya lo enseñaban. Lo único que realmente podemos controlar son nuestros pensamientos y nuestras acciones, nunca lo que hacen los demás ni los giros inesperados de la vida. Este camino que te propongo se resume en una práctica diaria: cultivar una mente firme y un corazón tranquilo, sin importar las circunstancias. A través de estas 12 lecciones, aprenderás a vivir con serenidad y a que nada te afecte, descubriendo que tu mayor poder está en elegir cómo respondes a la vida. Lección 1. Domina el arte de la calma. La calma es uno de los mayores poderes que puede desarrollar un ser humano. No se trata de una calma pasiva o débil, sino de una calma activa, consciente y firme, que nace del control de uno mismo. Cuando hablamos de dominar el arte de la calma, no hablamos de reprimir lo que sentimos ni de aparentar que nada sucede. Hablamos de elegir cómo responder frente a las situaciones que la vida coloca en nuestro camino. Los estoicos enseñaban que los sucesos externos no son los que nos alteran, sino la interpretación que hacemos de ellos. Una misma situación puede derrumbar a una persona y fortalecer a otra. La diferencia no está en el hecho en sí, sino en la manera en que la mente lo procesa. Dominar la calma es aprender a poner una distancia entre lo que sucede y tu reacción, a darte un espacio de claridad antes de actuar. Ese pequeño espacio es donde reside tu libertad. En la práctica, dominar la calma significa cultivar hábitos que fortalezcan tu carácter. Una persona calmada no es alguien al que nunca le pasa nada, sino alguien que sabe mantener la compostura incluso cuando todo parece derrumbarse. Imagina a un marinero en medio de la tormenta. El mar está agitado, los vientos soplan con violencia y las olas golpean sin descanso. Pero si el marinero entra en pánico, el barco se hunde. En cambio, si mantiene la calma, puede tomar decisiones claras, dirigir la nave y llegar a puerto seguro. Así es tu vida. Los problemas son el mar, pero tu mente es el timón. Una forma práctica de empezar a dominar la calma es entrenar la respiración. Cada vez que te enfrentas a una situación que amenaza con sacarte de tu centro, detente, respira profundo y recuerda que nada externo merece robarte tu paz. Esa pausa es la diferencia entre reaccionar con ira o responder con claridad. Otra práctica poderosa es la observación. En lugar de lanzarte a responder de inmediato, observa lo que sucede como si fueras un testigo externo. Esa mirada desapegada te permitirá ver las cosas con más objetividad. También es importante recordar que la calma no se entrena solo en los momentos difíciles, sino en lo cotidiano. Se construye en las pequeñas cosas, en cómo reaccionas cuando alguien te interrumpe, cuando el tráfico se vuelve insoportable, o cuando una persona no responde como esperabas. Cada uno de esos momentos es una oportunidad para entrenar tu mente, para recordarte que tú eliges cómo actuar. El dominio de la calma se convierte con el tiempo en una fortaleza interna. Cuando aprendes a mantener la serenidad, nada ni nadie puede manipularte. Los insultos pierden fuerza, las críticas dejan de doler y los problemas dejan de parecer gigantes. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias la manera de enfrentarlo. Dominar la calma no es un destino, es un camino. Es una práctica diaria que requiere paciencia y constancia. Habrá días en los que pierdas la serenidad y te sientas frustrado, pero incluso esos días son parte del aprendizaje. Lo importante es que recuerdes que siempre puedes volver a tu centro, siempre puedes recuperar el control de tu interior. En resumen,
Dominar el arte de la calma es entender que tu verdadero poder no está en cambiar lo que pasa afuera, sino en gobernar lo que sucede dentro de ti. Es la habilidad de mantenerte firme en medio de la tormenta, de elegir la serenidad sobre la reacción, y de construir una fortaleza interna que nadie puede derribar. Quien domina la calma, domina su vida. Lección 2. Recuerda que tus emociones son tu elección. Una de las enseñanzas más poderosas de la filosofía estoica es que nuestras emociones no son cadenas que nos controlan, sino respuestas que podemos elegir. Aunque muchas veces sentimos que la ira, la tristeza o la frustración aparecen sin aviso y nos dominan, la verdad es que siempre existe un momento, por pequeño que sea, en el que decidimos qué hacer con lo que sentimos. Ese momento es donde radica nuestra libertad. Imagina que alguien te insulta en público. El hecho en sí no tiene poder sobre ti, es solo una acción externa. Lo que realmente determinará tu experiencia será cómo lo interpretas. Puedes elegir ofenderte y reaccionar con furia, o puedes decidir mantener la serenidad, comprender que las palabras del otro hablan más del que de ti, y actuar desde la calma. Lo mismo ocurre en cada situación de la vida. No es el suceso lo que te daña, sino la forma en que tu mente lo procesa. Los estoicos afirmaban que los pensamientos son el origen de nuestras emociones. Si interpretas una dificultad como una tragedia, sentirás desesperación. Pero si la ves como una oportunidad de crecimiento, despertarás coraje. Por eso, recordar que las emociones son una elección no significa negar lo que sientes, sino comprender que puedes transformar la emoción al cambiar la interpretación. En la práctica, esto implica cultivar la atención consciente. Cuando sientas que una emoción fuerte aparece, detente un instante y obsérvala. Pregúntate, ¿qué historia me estoy contando que me hace sentir de esta manera? ¿Es real o solo una percepción? Muchas veces descubrirás que la emoción nace más de una expectativa o de un pensamiento automático que de un hecho concreto. Al darte cuenta de esto, recuperas el poder de elegir. Un ejemplo sencillo es el tráfico. Dos personas pueden estar en el mismo embotellamiento. Una se desespera, toca la bocina sin parar y llega a casa agotada. La otra aprovecha el tiempo para escuchar un audiolibro, respirar profundo y mantener la calma. El hecho externo es idéntico, pero la experiencia es completamente distinta. La diferencia está en la elección de la emoción. También es importante entender que elegir las emociones no significa reprimirlas. No se trata de negar el dolor cuando pierdes a alguien querido, ni de evitar la tristeza cuando enfrentas una pérdida. Significa permitirte sentir, pero sin quedarte atrapado en la emoción, sin dejar que se convierta en tu identidad. Puedes aceptar la tristeza, vivirla con dignidad, y al mismo tiempo recordar que tarde o temprano volverás a la serenidad. Este enfoque requiere práctica constante. Al principio puede parecer difícil, porque llevamos años reaccionando de forma automática. Sin embargo, cada vez que logras elegir conscientemente tu emoción, fortaleces tu mente y debilitas los viejos hábitos. Es como entrenar un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Los beneficios de recordar que las emociones son tu elección son enormes. Te vuelves menos vulnerable a la manipulación externa, más estable frente a los cambios de la vida y más dueño de ti mismo. Empiezas a vivir desde la libertad interior, en lugar de ser un prisionero de los estímulos del mundo. Esa libertad no significa que nunca sientas enojo, miedo o tristeza, sino que esos estados ya no te gobiernan. Tú decides cuánto duran y cómo los usas. En definitiva, esta lección nos enseña que no somos esclavos de lo que sentimos. Siempre tenemos la capacidad de elegir cómo responder, incluso cuando parece imposible. Y es en esa elección donde comienza la verdadera serenidad. Lección 3. Construye tu valor desde dentro. Uno de los mayores errores que cometemos como seres humanos es creer que nuestro valor depende de lo que otros piensan de nosotros. Desde pequeños se nos enseña a buscar aprobación, reconocimiento y aplausos externos.
Si alguien nos felicita, sentimos que valemos. Si nos critican, sentimos que perdemos valor. Esta dependencia de la opinión ajena nos convierte en esclavos de miradas externas, cuando en realidad nuestro verdadero valor nunca debería estar en manos de nadie más que de nosotros mismos. La filosofía estoica nos recuerda que todo lo externo es inestable. La riqueza, la fama, la reputación, incluso la aceptación de los demás, son cosas que no podemos controlar del todo. Hoy alguien puede admirarte y mañana puede despreciarte. Si basas tu valor en algo tan frágil, tu vida será un vaivén constante de inseguridad. Por eso los sabios insistían en que el verdadero poder está en construir tu autoestima desde dentro, en cimentar tu valor en lo único que realmente depende de ti, tu carácter, tus acciones y tu forma de pensar. Construir tu valor desde dentro significa que decides reconocerte a ti mismo antes de buscar validación externa. Significa que tus logros tienen sentido no por el aplauso que reciban, sino por el esfuerzo, la disciplina y la integridad que pusiste en alcanzarlos. Es comprender que tu dignidad no aumenta ni disminuye según lo que otros opinen. En la práctica, esto exige entrenar una mirada interior. Cada vez que te sientas inseguro, en lugar de preguntarte qué pensarán los demás, pregúntate, ¿qué pienso yo de mis acciones? ¿Actué con coherencia con mis valores? ¿Estoy siendo fiel a mis principios? Esa es la verdadera medida de tu valor. Un ejemplo claro lo encontramos en los atletas. Muchos entrenan durante años para un momento de gloria que dura segundos. Si basaran todo su valor únicamente en ganar la medalla, sentirían que fracasaron si no la obtienen. Pero aquellos que entienden que el verdadero valor está en el esfuerzo diario, en la disciplina y en el carácter forjado durante el proceso, nunca pierden, porque su autoestima no depende de un resultado externo. Otro aspecto fundamental es aprender a reconocer que tu valor es inherente, que no necesitas compararte con otros para validarlo. La comparación es una de las mayores fuentes de sufrimiento. Siempre habrá alguien más exitoso, más rico o más admirado. Si vives midiendo tu valor en relación con otros, nunca encontrarás paz. El camino estoico te invita a medir tu progreso en relación contigo mismo. ¿Eres hoy más sabio, más fuerte, más sereno que ayer? Si la respuesta es sí, estás construyendo un valor sólido y auténtico. Construir tu valor desde dentro también significa aceptar tus defectos y limitaciones sin que eso se convierta en un obstáculo. Nadie es perfecto, y pretender serlo solo genera frustración. El verdadero valor surge de reconocer tus debilidades con humildad, mientras trabajas por mejorar, sin perder la confianza en lo que eres. Con el tiempo, este trabajo interior genera una fortaleza que nadie puede derrumbar. Cuando tu autoestima ya no depende de aplausos ni de críticas, te vuelves libre. Si alguien te elogia, lo recibes con gratitud, pero no te define. Si alguien te critica, lo escuchas con calma, pero tampoco te derrumba. Esa es la independencia emocional que te permite vivir con serenidad. En resumen, construir tu valor desde dentro es un acto de libertad. Es decidir que tu esencia y tu dignidad no dependen de factores externos, sino de tu carácter y de tu integridad. Es recordar que el mundo puede cambiar de opinión 1000 veces, pero tu valor permanece intacto porque no nace de fuera, sino de dentro de ti. Y cuando logras vivir con esa certeza, nada ni nadie puede afectarte. Lección 4. No te tomes nada como un ataque personal. Una de las fuentes más comunes de sufrimiento en la vida es creer que todo lo que los demás hacen o dicen está dirigido contra nosotros. Si alguien no nos saluda, pensamos que está molesto. Si alguien critica, sentimos que nos está atacando. Si alguien se ríe, sospechamos que se burla de nosotros. Esta forma de interpretar el mundo convierte cualquier gesto externo en una amenaza constante para nuestra paz interior. El estoicismo nos enseña algo muy poderoso: lo que otros hacen, piensan o dicen habla más de ellos mismos que de nosotros. La mayoría de las personas actúa desde sus propios estados internos,
frustraciones, miedos, inseguridades o alegrías. Pero nosotros solemos poner el foco en nosotros mismos y terminamos cargando con un peso que no nos corresponde. Cuando te tomas las cosas de manera personal, en realidad entregas tu tranquilidad a la opinión ajena. Estás diciendo, aunque sea de forma inconsciente, mi estado de ánimo depende de cómo me trates, de lo que digas, de lo que pienses. Y eso es una forma de esclavitud emocional. Imagina por un momento que alguien te critica duramente. Podría ser un jefe, un amigo o incluso un desconocido en redes sociales. Si reaccionas tomándolo como un ataque personal, sentirás enojo, tristeza o inseguridad. Pero si lo ves desde la óptica estoica, te darás cuenta de que esa crítica no habla necesariamente de ti, sino de la perspectiva, las emociones o los prejuicios de la otra persona. Quizás ese día estaba de mal humor, quizás proyecta en ti lo que no soporta de sí mismo, o simplemente tiene un criterio diferente. Esto no significa ignorar por completo lo que los demás digan. Algunas críticas pueden contener verdades útiles para mejorar. Pero la diferencia está en la forma de recibirlas. Un estoico escucha sin apegarse, analiza sin ofenderse y elige con calma si lo que escucha es valioso o si debe dejarlo pasar. Lo importante es que la reacción no nace del ego herido, sino de la serenidad interior. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores y filósofos estoicos, escribió: «Si alguien me desprecia, es asunto suyo. Mi deber es no hacer nada que merezca desprecio». Esta frase refleja el espíritu de no tomarse nada como un ataque personal. Los demás tienen derecho a pensar lo que quieran, pero tú tienes el poder de decidir qué peso le das a esas opiniones. En la vida cotidiana, esto se traduce en no engancharse con gestos, palabras o silencios. Si alguien no te saluda, puede que simplemente estuviera distraído. Si alguien responde con frialdad, quizás está cargando con sus propios problemas. Si alguien te critica con dureza, probablemente está hablando desde sus heridas y no desde la verdad absoluta. La clave está en no reaccionar de inmediato desde la emoción, sino dar un paso atrás y recordar: esto no es personal, no habla de mí, habla de ellos. Además, al no tomarte nada como un ataque personal, te liberas de la necesidad de defenderte constantemente. Muchas veces respondemos con agresividad porque sentimos que debemos proteger nuestra imagen. Pero si tu valor no depende de la opinión externa, ¿qué necesidad tienes de justificarte? El silencio puede ser más sabio y más poderoso que 1000 palabras defensivas. Este principio también te ayuda a cultivar la empatía. Cuando dejas de verte como el centro de todo, empiezas a comprender que cada persona actúa desde su propia historia y sus propias batallas internas. Alguien que insulta probablemente carga con un dolor que no sabe manejar. Alguien que critica puede estar proyectando sus propias inseguridades. Y alguien que se muestra indiferente tal vez lucha con algo que ni imaginas. Comprender esto no solo protege tu paz, sino que también despierta compasión hacia los demás. En resumen, no tomarse nada como un ataque personal es un arte de libertad emocional. Es recordar que no eres el centro del universo, que los actos y palabras de los demás hablan más de ellos que de ti, y que tu valor no se ve afectado por críticas, burlas o indiferencias. La próxima vez que alguien diga o haga algo que te incomode, respira y repite: esto no es personal, no me define, no me roba la calma. Ese simple recordatorio puede devolverte el poder sobre tu vida interior. Lección 5. Cuida la calidad de tus pensamientos. Tus pensamientos son la semilla de tu vida. Lo que piensas de manera constante termina moldeando lo que sientes, la forma en que actúas y los resultados que obtienes. Si tu mente se llena de juicios negativos, preocupaciones y comparaciones, inevitablemente vivirás con ansiedad, frustración y descontento. Pero si aprendes a cultivar pensamientos de serenidad, confianza y gratitud, tu experiencia de la vida cambia por completo, incluso aunque las circunstancias externas sigan siendo las mismas. Los estoicos enseñaban que lo que más influye en nuestro bienestar no son los hechos en sí,
sino la interpretación que damos a esos hechos. Dos personas pueden enfrentar exactamente la misma situación y vivirla de maneras radicalmente distintas. La diferencia está en la calidad de sus pensamientos. Imagina que pierdes un empleo. Una persona podría decir, soy un fracaso, nunca lograré nada, mientras que otra podría pensar, este es un nuevo comienzo, una oportunidad para redirigir mi camino. La situación es la misma, pero el pensamiento elegido determina el estado emocional y las acciones posteriores. El primero queda atrapado en la desesperanza, el segundo abre la puerta a nuevas posibilidades. Cuidar la calidad de tus pensamientos no significa ignorar los problemas o engañarte con optimismo vacío. Significa observar de manera consciente lo que pasa por tu mente y elegir con responsabilidad qué pensamientos alimentar y cuáles dejar ir. Un pensamiento no tiene poder por sí mismo. Adquiere fuerza solo si decides prestarle atención y repetirlo. Una práctica sencilla consiste en detenerte varias veces al día y preguntarte, ¿este pensamiento me ayuda o me hunde? ¿Me da claridad o me confunde? ¿Me fortalece o me debilita? Con esa pausa consciente puedes cortar la cadena de pensamientos destructivos y redirigir tu mente hacia algo más constructivo. Otro aspecto importante es recordar que la mente tiende a exagerar lo negativo. Un comentario crítico puede pesar más que 10 elogios. Una dificultad menor puede convertirse en un drama enorme si la rumiamos sin descanso. Aquí la filosofía estoica nos invita a ver las cosas como son, sin añadir juicios innecesarios. Epicteto decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Esa frase es una guía práctica. Observa lo que ocurre, reconoce lo real, y luego elige un pensamiento que te permita responder con serenidad. Cuidar tus pensamientos también implica alimentar tu mente con buenos insumos. Así como el cuerpo necesita alimentos sanos para mantenerse fuerte, la mente necesita ideas y reflexiones nutritivas para mantenerse clara. Leer buenos libros, escuchar enseñanzas sabias, rodearte de conversaciones edificantes y practicar la gratitud son maneras de nutrir tu mente con pensamientos que elevan en lugar de desgastar. Además, tus pensamientos determinan la calidad de tu diálogo interno. Muchas personas son su peor enemigo porque pasan el día hablándose con dureza, no soy suficiente, siempre fracaso, nadie me valora. Con el tiempo, esas frases se convierten en una profecía cumplida, porque el cuerpo y las acciones responden a lo que la mente repite. Cambiar ese diálogo es un acto de disciplina y amor propio. En lugar de decir no puedo, puedes decir aún no lo logro, pero sigo aprendiendo. En lugar de todo me sale mal, puedes afirmar cada paso me acerca a mejorar. No se trata de mentirte, sino de elegir un pensamiento que refleje la realidad con esperanza y no con condena. La calidad de tus pensamientos también se refleja en la manera en que ves a los demás. Si constantemente sospechas, juzgas y criticas, tu mente se llena de desconfianza y resentimiento. Pero si eliges ver lo bueno, comprender los errores y dar el beneficio de la duda, tu experiencia de las relaciones cambia radicalmente. Recuerda que los pensamientos son como lentes. Si están sucios, todo lo ves turbio. Si están limpios, el mundo se muestra con mayor claridad. Finalmente, cuidar tus pensamientos es un entrenamiento constante, no un acto aislado. Igual que los músculos se fortalecen con ejercicio diario, la mente se fortalece con práctica consciente. Cada vez que eliges un pensamiento de calma en lugar de uno de enojo, cada vez que eliges gratitud en lugar de queja, cada vez que eliges esperanza en lugar de desesperación, estás entrenando tu mente para vivir con mayor serenidad. En conclusión, la calidad de tu vida depende en gran medida de la calidad de tus pensamientos. Si aprendes a observarlos, cuestionarlos y dirigirlos, ganarás una libertad interior invaluable. Recuerda siempre, lo que piensas se convierte en lo que sientes, y lo que sientes se convierte en lo que proyectas al mundo. Por eso, cuidar tu mente es cuidar tu vida. Lección 6. Aprende a observar en silencio. El silencio es un maestro al que pocas veces prestamos atención.
En un mundo lleno de ruido, distracciones y estímulos constantes, detenerse a observar sin decir nada parece un lujo o incluso una rareza. Sin embargo, para los estoicos, la capacidad de observar en silencio era una herramienta fundamental para mantener la serenidad y comprender la realidad tal como es. Observar en silencio no significa callar por miedo, sino decidir conscientemente no reaccionar de inmediato, para así ver con claridad antes de actuar. Cuando eliges observar en silencio, te colocas en una posición de fortaleza. No te precipitas en tus respuestas, no te dejas arrastrar por la primera emoción que surge, y tampoco cedes el control de tu paz a lo que otros hagan o digan. En cambio, das espacio a que la situación se muestre en su totalidad, sin filtros de ira, ansiedad o juicio apresurado. Imagina que alguien te critica con dureza. Tu impulso inicial quizás sea defenderte o devolver la ofensa. Pero si eliges guardar silencio y observar, puedes notar varias cosas: el tono de voz de la otra persona, sus gestos, el origen de sus palabras e incluso tu propia reacción interior. Ese pequeño instante de observación te da una perspectiva que no tendrías si simplemente respondieras desde la emoción. Tal vez descubras que la crítica no es personal, sino un reflejo del malestar del otro. O quizás veas que hay un punto de verdad en esas palabras que puedes usar para crecer. Sin silencio, esa claridad se pierde. El silencio también es una forma de entrenamiento interno. Cuando te acostumbras a no reaccionar de inmediato, fortaleces la paciencia y la templanza. Ambos valores eran esenciales para los estoicos, porque entendían que el control de uno mismo es más importante que el control del mundo. Nadie puede decidir por ti cómo reaccionas, solo tú. Y el silencio te da ese espacio para elegir. Observar en silencio no significa desconectarte del mundo ni ignorar lo que sucede. Al contrario, implica prestar atención plena a la realidad. Es abrir los ojos y los oídos, pero cerrar la boca hasta que llegue el momento adecuado. Es ver cómo se comportan las personas, cómo cambian las circunstancias, cómo fluctúan tus propios pensamientos y emociones. Al hacerlo, desarrollas una visión más amplia de la vida. Una práctica sencilla consiste en elegir un momento del día para observar en silencio lo que ocurre a tu alrededor. Puede ser mientras caminas, mientras esperas en una fila o mientras compartes con otras personas. No emitas juicios, no pienses en respuestas, solo observa. Nota cómo se mueve la gente, cómo hablan, cómo reaccionan. Descubrirás que aprendes más de los demás en silencio que en la constante necesidad de opinar o responder. Este hábito también se puede aplicar hacia adentro. Observar en silencio tus propios pensamientos y emociones es una de las prácticas más poderosas de autoconocimiento. Cuando sientas enojo, tristeza o miedo, en lugar de luchar contra ellos o expresarlos de inmediato, siéntate en silencio y obsérvalos. Pregúntate: ¿de dónde viene esto? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Es realmente tan grande como parece? Esa simple pausa puede transformar una emoción desbordante en una lección de claridad. Los estoicos no buscaban reprimir lo que sentían, sino comprenderlo para poder dominarlo. El silencio era la herramienta que les permitía mirar dentro de sí mismos sin dejarse arrastrar por la corriente emocional. Además, el silencio te ayuda a cuidar tus relaciones. Muchas discusiones se intensifican porque ambas partes hablan al mismo tiempo, intentando imponerse. Pero cuando uno de los dos decide observar en silencio, la tensión comienza a disolverse. No porque se renuncie a la verdad, sino porque se crea un espacio donde las palabras del otro pueden ser escuchadas y procesadas con calma. En lugar de una guerra de voces, surge la posibilidad de un diálogo más profundo. Por supuesto, aprender a observar en silencio no es fácil. Requiere disciplina, paciencia y humildad. La mente tiende a querer opinar, juzgar y responder. Pero cada vez que eliges callar y observar, te entrenas para ser dueño de ti mismo. Con el tiempo descubrirás que el silencio no es vacío, sino un espacio lleno de significado.
En el silencio puedes encontrar respuestas que no aparecen en medio del ruido. En el silencio puedes escuchar tu propia voz interior, esa que muchas veces se ahoga bajo la prisa y la confusión del día a día. Y en el silencio puedes reconocer que no todo necesita una reacción inmediata, que muchas cosas se resuelven solas si simplemente las dejas pasar. En conclusión, aprender a observar en silencio es cultivar una fortaleza interior que te protege del caos del mundo. Es elegir la claridad en lugar de la reacción, la templanza en lugar del impulso, la sabiduría en lugar del ruido. Recuerda, no siempre necesitas hablar, pero siempre puedes observar. Y en esa observación silenciosa se encuentra una de las claves de la serenidad estoica. Lección 7. Separa lo que puedes controlar de lo que no. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es aprender a distinguir entre lo que está bajo tu control y lo que no lo está. Esta idea, tan sencilla en apariencia, encierra una de las claves más profundas para vivir con serenidad. La mayoría de nuestras preocupaciones, ansiedades y frustraciones provienen de no aceptar esta diferencia. Queremos controlar lo incontrolable, la opinión de los demás, el rumbo de la sociedad, el clima, el azar, la actitud de un compañero de trabajo, la respuesta de un ser querido. Y al hacerlo, nos agotamos persiguiendo lo imposible. Los estoicos nos recordaban que nuestra verdadera libertad se encuentra en lo que sí podemos gobernar: nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones. Todo lo demás pertenece al terreno de lo externo, y aunque puede influir en nuestra vida, no depende de nosotros. Imagina que planeas un encuentro importante, y ese día llueve con fuerza. Puedes enojarte, quejarte o sentir que la vida está en tu contra. Pero nada de eso cambiará el hecho de que llueva. Lo que sí está bajo tu control es cómo respondes. Adaptarte, reprogramar, usar esa circunstancia como oportunidad para mostrar flexibilidad. La diferencia entre un día arruinado y un día de aprendizaje está en esa elección. Otro ejemplo: alguien habla mal de ti. ¿Puedes controlar sus palabras? No. ¿Puedes impedir que piense de cierta manera? Tampoco. Lo que sí puedes controlar es tu reacción. Si lo tomas como una ofensa personal, si lo dejas pasar, si lo usas como una oportunidad de practicar fortaleza, o si reflexionas para ver si hay algo de verdad que puedas aprovechar. La decisión siempre será tuya. Al separar lo que puedes controlar de lo que no, liberas un peso enorme de tus hombros. Ya no gastas energía en tratar de cambiar lo inevitable. Esa energía la rediriges hacia lo que realmente tiene impacto: tus elecciones y tu carácter. Esta práctica te convierte en alguien más fuerte y más sereno, porque comprendes que lo externo no determina tu valor ni tu paz. Un ejercicio útil consiste en tomar un papel y dividirlo en dos columnas. En una, escribe lo que está bajo tu control: tus hábitos, tu disciplina, tus pensamientos, tu forma de hablar y de actuar. En la otra, escribe lo que no controlas: la economía, la opinión de los demás, el clima, la política, el pasado. Verlo de manera visual ayuda a dimensionar la diferencia y a recordar dónde vale la pena invertir tu energía. Los estoicos decían que el sufrimiento no proviene de las cosas mismas, sino de la forma en que las interpretamos. Cuando entiendes que hay un límite claro entre lo que puedes y no puedes manejar, el sufrimiento disminuye. Aceptas que la vida siempre traerá desafíos, pero también reconoces que tú decides cómo enfrentarlos. Esa aceptación no es resignación, es sabiduría. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, enseñaba que la libertad comienza en el momento en que dejamos de desear que la realidad sea distinta a lo que es. En otras palabras, cuando aceptas lo que no controlas, dejas de luchar contra un muro imposible de mover. Y en ese instante, la calma se instala en tu interior. Esto no significa que debas ser pasivo ante la vida. Al contrario, significa que actúas con toda tu energía y compromiso en lo que depende de ti, y aceptas sin resistencia lo que está fuera de tu alcance. Este equilibrio es lo que diferencia la serenidad de la indiferencia. No se trata de no importarte nada,
sino de importarte lo justo, en la medida en que realmente puedes influir. Separar lo que controlas de lo que no es una disciplina diaria. Cada vez que enfrentes un problema, pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es sí, entonces actúa con decisión y sabiduría. Si la respuesta es no, practica la aceptación y suelta la carga. Con el tiempo, esta pregunta se convierte en un hábito que te ahorra preocupaciones innecesarias y te acerca a la serenidad que buscas. Recuerda, no tienes poder sobre el mundo, pero sí sobre tu interior. Y al dominar lo que sí está en tus manos, descubres una libertad que nadie puede arrebatarte. Esa es la esencia del estoicismo, y una de las claves para que nada te afecte. Lección 8. Usa la adversidad como entrenamiento. Los estoicos tenían una visión muy particular de la adversidad. No la veían como una maldición, sino como un campo de entrenamiento. Cada dificultad, cada obstáculo y cada dolor era entendido como una oportunidad para fortalecer el carácter y templar el espíritu. La vida, decían, no está diseñada para que vivamos sin problemas, sino para que aprendamos a crecer a través de ellos. Cuando enfrentas un reto, tu mente puede elegir entre dos caminos, quejarse y resistirse, o aceptarlo como parte natural de la existencia y usarlo para practicar la virtud. Si eliges lo primero, te desgastas luchando contra lo inevitable. Si eliges lo segundo, descubres que dentro de cada adversidad hay una semilla de crecimiento. Imagina que pierdes un empleo, una situación que muchos considerarían devastadora. Un enfoque reactivo diría, esto es el fin, todo está en mi contra. Pero un enfoque estoico diría, aquí hay una oportunidad para poner a prueba mi resiliencia, para descubrir nuevas habilidades, para encontrar caminos que no había considerado antes. El hecho externo no cambia, pero tu interpretación sí, y eso determina si sales debilitado o fortalecido. Marco Aurelio, en sus meditaciones, repetía una idea central: lo que impide la acción se convierte en la acción, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esa es la esencia del entrenamiento estoico. El obstáculo no es un enemigo, es un maestro. Cada adversidad es un gimnasio para la mente, donde entrenas tu paciencia, tu fortaleza y tu capacidad de mantener la calma. El dolor físico, por ejemplo, puede ser insoportable si lo ves como un castigo injusto. Pero también puede ser una oportunidad para entrenar la resistencia, para cultivar la gratitud por los momentos de salud y para valorar la fragilidad de la vida. La pérdida de alguien querido es sin duda uno de los mayores dolores humanos, pero incluso allí los estoicos encontraban enseñanza: recordar que nada nos pertenece realmente, que todo es prestado y que la muerte es parte natural del ciclo de la existencia. La adversidad también revela tu verdadero carácter. Cuando todo marcha bien, cualquiera puede mostrarse amable, paciente y optimista. Pero en los momentos difíciles, aparece tu esencia. ¿Te dejas dominar por la ira, el miedo o la desesperanza? ¿O eliges mantenerte firme, aunque el viento sople en tu contra? Esa es la diferencia entre un espíritu débil y uno entrenado. Una forma práctica de aplicar esta enseñanza es cambiar tu lenguaje interno. En lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto a mí?, pregúntate ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿O qué virtud puedo practicar ahora mismo? Si enfrentas una injusticia, puedes entrenar la templanza y la dignidad. Si atraviesas una pérdida, puedes entrenar la aceptación y el desapego. Si enfrentas la crítica, puedes entrenar la paciencia y la autoconfianza. La adversidad se convierte así en un campo de práctica continua. Los estoicos incluso recomendaban hacer ejercicios de adversidad voluntaria. Epicteto aconsejaba imaginar con anticipación las dificultades que podrían venir, no para llenarse de miedo, sino para estar preparado mentalmente. Dormir en el suelo de vez en cuando, exponerse al frío, privarse de lujos eran prácticas comunes. Al hacerlo, fortalecían la mente y reducían el impacto de lo inesperado. Si entrenas con pequeños sacrificios, cuando la vida traiga grandes pruebas, estarás mejor preparado.
Es importante entender que ver la adversidad como entrenamiento no significa negar el dolor. El sufrimiento existe, y los estoicos lo reconocían. Pero en lugar de quedar atrapados en él, lo utilizaban como impulso. Como un guerrero que no se queja de la dureza del campo de batalla, sino que lo usa para forjarse más fuerte, el sabio estoico ve cada dificultad como una oportunidad para convertirse en alguien más firme, más sereno y más libre. En resumen, la adversidad no es el fin del camino, sino parte esencial de él. No puedes elegir vivir sin problemas, pero sí puedes elegir cómo enfrentarlos. Y si adoptas la mirada estoica, cada dificultad se transforma en una lección, cada obstáculo en un maestro, cada caída en un entrenamiento. Recuerda, lo que hoy parece un peso insoportable puede convertirse mañana en la fuente de tu mayor fortaleza. Usa la adversidad como entrenamiento, y verás cómo nada logra quebrar tu serenidad interior. Lección 9. Haz de la paciencia tu aliada. La paciencia es una de las virtudes más olvidadas en la sociedad actual. Vivimos en un mundo que promueve la inmediatez, respuestas instantáneas, compras con un solo clic, entretenimiento al alcance de un toque y resultados que se esperan de forma casi automática. Sin embargo, la vida real no funciona con esa velocidad. La naturaleza, por ejemplo, nos enseña que todo tiene un proceso. Un árbol tarda años en crecer, una semilla necesita tiempo para germinar y dar frutos, y una persona requiere experiencias, aprendizajes y tropiezos para madurar. La paciencia es la llave que nos permite aceptar y transitar estos procesos sin desgastarnos. Cuando falta paciencia, aparece la frustración. Queremos que todo suceda ya, que las cosas cambien a nuestro ritmo, y al no ser así, caemos en la ansiedad, la ira o el desánimo. Pero al desarrollar la paciencia, comprendemos que cada situación tiene un tiempo de maduración. Eso no significa pasividad, sino aprender a esperar con sabiduría y confianza mientras hacemos lo que está en nuestras manos. Un ejemplo claro lo vemos en los grandes logros de la humanidad. Ningún descubrimiento científico importante ocurrió de la noche a la mañana. Thomas Edison probó miles de veces antes de perfeccionar la bombilla eléctrica. Si se hubiera rendido ante la impaciencia, hoy tal vez la historia sería distinta. Lo mismo aplica en la vida personal. Una relación sólida, una carrera profesional o un proyecto significativo requieren paciencia para construirse paso a paso. La paciencia también es un gran remedio para el enojo. Muchas veces reaccionamos con dureza simplemente porque no sabemos esperar, porque queremos imponer nuestro tiempo a los demás. Al detenernos, respirar y practicar la paciencia, evitamos palabras y decisiones de las que luego podríamos arrepentirnos. En este sentido, la paciencia es sinónimo de autocontrol y madurez. Otro aspecto fundamental es que la paciencia fortalece la resiliencia. Cuando las cosas no salen como esperamos, en lugar de rendirnos, aprendemos a ver cada dificultad como parte de un camino mayor. Esto no solo disminuye el sufrimiento, sino que nos convierte en personas más firmes y seguras. Alguien impaciente ve un obstáculo y se frustra. Alguien paciente ve el mismo obstáculo como un entrenamiento que tarde o temprano lo llevará a crecer. Cultivar la paciencia requiere práctica diaria. Una forma sencilla es observar situaciones cotidianas que normalmente nos irritan. El tráfico, una fila larga, una persona que tarda en responder. En lugar de quejarnos, podemos aprovechar esos momentos para entrenar la calma, para recordar que enojarnos no hará que la fila avance más rápido ni que el tráfico desaparezca. Con pequeños actos de paciencia en lo cotidiano, vamos fortaleciendo nuestra capacidad de esperar en situaciones más complejas. La paciencia también se relaciona con la confianza en la vida. Impacientarnos es, en cierto modo, desconfiar, creer que las cosas no van a suceder si no se ajustan a nuestro tiempo. La paciencia nos enseña a confiar en que todo llega cuando corresponde, siempre que hagamos nuestra parte. Esta confianza no es resignación, sino la tranquilidad de saber que el proceso es tan valioso como el resultado. Incluso en el ámbito emocional, la paciencia tiene un papel crucial.
Los sentimientos intensos, como la tristeza, la ira o la desesperanza, no desaparecen de inmediato. Pretender que se esfumen en un instante solo aumenta la presión interna. En cambio, si somos pacientes con nosotros mismos, aceptando que sanar y superar ciertas experiencias toma tiempo, podremos avanzar de una manera más saludable y compasiva. La paciencia no es algo que se logra de una vez y para siempre. Es una práctica continua, un recordatorio de que apresurarnos solo nos desgasta y nos aleja de la serenidad. Cada día tendremos oportunidades de ejercitarla, y mientras más lo hagamos, más fácil se volverá a esperar sin ansiedad. Convertir la paciencia en tu aliada es una de las mejores decisiones que puedes tomar. Ella te ayudará a mantener la calma en los momentos de incertidumbre, a construir proyectos sólidos que requieran tiempo y a relacionarte mejor con los demás. La paciencia no elimina los problemas, pero sí cambia tu manera de enfrentarlos. Y cuando aprendes a esperar con sabiduría, descubres que muchas veces lo que parecía tardar demasiado llega justo en el momento en que realmente lo necesitas. Lección 10. Desarrolla la disciplina emocional. Cuando hablamos de disciplina, solemos pensar en rutinas estrictas, horarios, hábitos de trabajo o entrenamiento físico. Sin embargo, existe una forma de disciplina más profunda y esencial, la disciplina emocional. Esta no se trata de reprimir lo que sentimos ni de aparentar calma cuando por dentro hay tormenta, sino de aprender a dirigir nuestras emociones en lugar de ser arrastrados por ellas. Es la capacidad de reconocer lo que sentimos, darle su lugar, y al mismo tiempo decidir cómo actuar con madurez y claridad. Una persona sin disciplina emocional vive a merced de sus impulsos. Hoy se siente motivada y trabaja con entusiasmo, pero mañana se siente desanimada y abandona sus metas. Hoy responde con calma, pero mañana explota ante la mínima provocación. Esta inestabilidad emocional genera sufrimiento, rompe relaciones y dificulta alcanzar cualquier objetivo importante. Por el contrario, alguien que desarrolla la disciplina emocional logra mantener firmeza incluso en medio de cambios internos, porque entiende que las emociones son pasajeras y no tienen por qué gobernar sus acciones. Un ejemplo lo encontramos en los atletas de alto rendimiento. Ellos no siempre tienen ganas de entrenar, pero no dejan que su estado de ánimo decida por ellos. Practican la disciplina emocional al reconocer su cansancio o pereza, pero aún así cumplen con lo necesario. Este mismo principio puede aplicarse en cualquier área de la vida, en las relaciones, en el trabajo, en la salud personal. No se trata de negar lo que sentimos, sino de decidir cómo responder. La disciplina emocional comienza con el autoconocimiento. Para poder regular una emoción, primero debemos identificarla. Muchas veces reaccionamos de forma automática porque ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo en realidad. Nombrar la emoción ya es un paso de poder. Estoy enojado, me siento frustrado, estoy ansioso. Esa claridad nos da un espacio de libertad entre sentir y actuar. En ese espacio podemos elegir. Después de identificar, viene la regulación. Esto significa no dejarnos dominar. Si estoy enojado, puedo decidir esperar antes de hablar. Si me siento ansioso, puedo recurrir a técnicas de respiración o movimiento corporal para liberar la tensión. Si estoy desanimado, puedo dar un pequeño paso en lugar de rendirme por completo. La disciplina emocional no exige perfección, sino consistencia. Cada vez que elegimos una respuesta consciente, estamos fortaleciendo esa habilidad. Otro aspecto clave es la perseverancia. La disciplina emocional se entrena con la práctica diaria. No basta con reaccionar bien una vez, se requiere repetir, equivocarse, corregir y seguir adelante. Al inicio puede parecer difícil, porque estamos acostumbrados a dejarnos llevar por los impulsos. Pero con el tiempo, el cerebro aprende nuevas rutas y se hace más natural mantener el control. Un error común es creer que disciplina significa rigidez. No es así. Ser disciplinado emocionalmente no significa bloquear lo que sentimos ni fingir frialdad. Al contrario,
Se trata de vivir con más autenticidad, porque al no estar dominados por los extremos emocionales, podemos expresar con claridad, firmeza y equilibrio lo que realmente queremos comunicar. La disciplina emocional también protege nuestras relaciones. En la convivencia, es normal que surjan desacuerdos, tensiones o malentendidos. Si reaccionamos siempre desde la ira o la frustración, terminamos dañando vínculos valiosos. En cambio, cuando cultivamos la disciplina, podemos detenernos, escuchar y responder de forma constructiva. Eso no significa dejar de poner límites, sino hacerlo con respeto y sin necesidad de herir. Otra ventaja es la resiliencia. La vida siempre traerá imprevistos, pérdidas, fracasos, cambios repentinos. La disciplina emocional nos permite adaptarnos sin derrumbarnos. Aunque sintamos tristeza o miedo, elegimos mantener la calma para tomar decisiones sabias. Esta fortaleza interna nos convierte en personas confiables, capaces de sostenernos a nosotros mismos y también de dar apoyo a los demás. ¿Cómo empezar a desarrollar esta disciplina? Primero, practicando la autoobservación. Dedica algunos minutos al día para revisar cómo te sentiste y cómo reaccionaste. Pregúntate, ¿qué emoción dominó hoy? ¿Cómo actué bajo su influencia? ¿Pude haber respondido mejor? Segundo, establece pausas conscientes. Antes de reaccionar, respira profundamente y date un par de segundos para decidir. Tercero, rodéate de entornos que favorezcan la calma. Es más difícil mantener disciplina emocional en medio del ruido constante o de relaciones tóxicas. Finalmente, recuerda que la disciplina emocional no busca eliminar emociones negativas, sino aprender a convivir con ellas sin que tomen el control. La tristeza, la ira o la frustración son parte de la vida. Lo importante es no quedarnos atrapados en ellas ni permitir que definan nuestras acciones. Cuando logras dirigir tus emociones, descubres una nueva libertad, la de vivir con coherencia, estabilidad y paz, sin importar lo que ocurra afuera. La disciplina emocional es un arte que se entrena, y cada día es una oportunidad para fortalecerlo. Al hacerlo, no solo serás dueño de tus emociones, también ganarás confianza, claridad y serenidad para avanzar hacia una vida más plena y equilibrada. Lección 11. Aprende a soltar lo que no suma. Uno de los aprendizajes más profundos en la vida es entender que no todo lo que cargamos en la mente, en el corazón o incluso en nuestro entorno, merece un espacio en nosotros. Muchas veces llevamos encima pensamientos, relaciones, hábitos y preocupaciones que no aportan nada positivo, que solo drenan nuestra energía y nos alejan de la serenidad. Soltar lo que no suma no es un acto de debilidad, sino de sabiduría y fortaleza. Imagina que estás caminando con una mochila en la espalda. Cada recuerdo doloroso, cada resentimiento, cada relación que ya no fluye, cada hábito que te estanca, es como una piedra que guardas en esa mochila. Al principio quizá no pesa tanto, pero con el tiempo se vuelve una carga insoportable que te impide avanzar con libertad. Aprender a soltar es decidir conscientemente vaciar esa mochila para recuperar ligereza. Soltar no significa olvidar ni negar lo que ocurrió. Se trata de aceptar que hay cosas que ya cumplieron su función en tu vida y que aferrarte a ellas solo prolonga el dolor. El estoicismo nos enseña que no debemos desgastarnos en aquello que está fuera de nuestro control. Y muchas veces, lo que nos suma son precisamente esas situaciones o personas que ya no dependen de nosotros cambiar. Un área fundamental donde aplicar este principio es en los pensamientos. Pasamos gran parte del día atrapados en recuerdos del pasado o preocupaciones del futuro. Esos pensamientos consumen energía pero rara vez traen soluciones. La disciplina de soltar aquí consiste en observarlos sin engancharse, reconocer que aparecen, pero no darles poder. Cuando eliges enfocarte en lo que puedes hacer hoy, descubres que gran parte del ruido mental pierde fuerza y te sientes más ligero. Otro aspecto son las relaciones. No todas las personas que llegan a tu vida están destinadas a quedarse para siempre.
Algunas cumplen un ciclo y, cuando se prolongan más allá de ese ciclo, pueden convertirse en una fuente de tensión o desgaste. Aprender a soltar una relación no significa dejar de valorar lo que esa persona aportó, sino entender que seguir atados a lo que ya no fluye impide que ambos crezcan. También están los hábitos y rutinas. Muchos de ellos se mantienen simplemente por costumbre, aunque ya no nos aporten nada bueno. Puede ser el exceso de redes sociales, un estilo de vida desordenado, o incluso creencias antiguas que limitan nuestro crecimiento. Al revisar con honestidad nuestra vida diaria, podemos detectar qué hábitos suman y cuáles restan. El siguiente paso es tomar la decisión valiente de dejar ir lo que nos resta. Es natural sentir resistencia al soltar. Aferrarnos nos da una ilusión de seguridad. Pensamos, si suelto, ¿qué quedará en mí? ¿Qué pasará si ya no tengo esto? Sin embargo, lo que olvidamos es que cada vez que soltamos, dejamos espacio para lo nuevo. La vida es movimiento. Nada permanece igual para siempre. Cuando nos resistimos al cambio, sufrimos. Cuando lo aceptamos, encontramos paz. Una herramienta útil es el silencio. Al practicar momentos de quietud, sin distracciones ni estímulos externos, podemos identificar con más claridad qué cosas nos están robando energía. Ese espacio de reflexión nos permite reconocer lo que sobra y tomar la decisión de liberarlo. Otra herramienta es escribir. Poner en papel lo que ya no queremos cargar es una forma poderosa de desprendernos poco a poco. Soltar no siempre es inmediato. A veces es un proceso. Quizá no puedas dejar de pensar de un día para otro en algo que te preocupa, pero puedes empezar reduciendo el tiempo y la atención que le das. Quizá no puedas cortar de raíz una relación tóxica, pero puedes empezar poniendo límites más claros. Lo importante es avanzar, aunque sea paso a paso. El resultado de este proceso es la ligereza. Cuando aprendes a soltar lo que no suma, te das cuenta de que tu mente se siente más tranquila, tu cuerpo más relajado y tu espíritu más libre. Recuperas energía para dedicarla a lo que sí importa, tu crecimiento, tu paz y tus proyectos. Recuerda siempre que la vida es demasiado valiosa como para cargar con pesos que no te corresponden. Elegir soltar no es perder, es ganar espacio. Ganar claridad, calma y la oportunidad de construir algo nuevo. Al liberar lo que no suma, descubres que lo esencial siempre estuvo ahí, esperando a que le des prioridad. Lección 12. Recuerda que tu paz es tu mayor victoria. En un mundo que parece premiar la rapidez, la competencia constante y la confrontación, resulta fácil olvidar que el verdadero triunfo no está en vencer a los demás, sino en conquistar el propio interior. La paz, esa calma profunda que no depende de lo que ocurre afuera, es la mayor victoria que una persona puede alcanzar. Y como nos enseña el estoicismo, se trata de una victoria que está al alcance de quien decide entrenar su mente y fortalecer su carácter. Muchas personas piensan en la paz como un estado pasivo, casi como una ausencia de movimiento. Sin embargo, mantener la calma en medio de los desafíos requiere más fuerza que dejarse arrastrar por la ira o la desesperación. La verdadera paz no es huir de los problemas, sino enfrentarlos sin que nos quiten la claridad. Cuando eliges responder con serenidad en lugar de reaccionar con impulsividad, estás demostrando un dominio que pocas veces se reconoce, pero que transforma tu vida desde adentro. La paz también es una protección. Cuando alguien busca provocarte o cuando las circunstancias parecen estar en tu contra, lo más fácil es caer en la trampa de la reacción inmediata. Pero si recuerdas que tu tranquilidad es tu victoria más grande, te das cuenta de que ceder tu calma es darle poder a lo externo sobre tu interior. Los estoicos repetían que nadie puede dañar tu alma a menos que tú se lo permitas. Eso significa que puedes estar en medio de la adversidad, y aún así, mantener tu centro intacto. Cultivar esta victoria requiere práctica diaria. No se trata de esperar a que los grandes problemas aparezcan para entonces querer reaccionar con serenidad. La paz se entrena en las pequeñas situaciones,
en la conversación difícil con un familiar, en el tráfico que no avanza, en la espera de una respuesta que tarda más de lo previsto. Cada momento cotidiano se convierte en un campo de entrenamiento para tu mente. Allí aprendes a pausar, a respirar, a observar antes de responder. Otro aspecto esencial es entender que tu paz no depende de la aprobación de los demás. Muchas veces entregamos nuestra tranquilidad porque buscamos constantemente reconocimiento externo. Pero cuando descubres que tu valor no está en lo que otros piensan, sino en lo que tú construyes dentro, entonces tu calma se vuelve inquebrantable. Esa independencia emocional es un triunfo silencioso, pero profundo. La paz no es indiferencia. No significa que no te importe lo que sucede, ni que debas ignorar tus responsabilidades. Más bien, es actuar con firmeza pero sin perder la claridad. Es dar lo mejor de ti en cualquier situación, sabiendo que el resultado final no siempre está bajo tu control. Al aceptar esto, liberas la tensión que surge de querer dominar lo que no depende de ti. La paz, entonces, no es renuncia, sino inteligencia aplicada a la vida. Es natural que a veces pierdas la calma. Todos somos humanos. Pero cada vez que recuerdas que tu paz es tu mayor victoria, puedes volver a tu centro más rápido. Esa es la diferencia entre quien vive arrastrado por las emociones y quien las reconoce pero no se deja gobernar por ellas. Como decía Epicteto, no es lo que te ocurre lo que te perturba, sino lo que piensas acerca de ello. Un ejercicio práctico es preguntarte en cada situación, ¿vale la pena perder mi paz por esto? En la mayoría de los casos descubrirás que no. La discusión, la espera, el error ajeno, son cosas pasajeras que no justifican sacrificar tu serenidad. Y cuando haces de esta pregunta un hábito, tu perspectiva cambia por completo. Recuerda también que la paz es contagiosa. Cuando alguien actúa con calma en medio de un conflicto, inspira a los demás a bajar el tono, a reflexionar antes de responder. Tu serenidad no solo te beneficia a ti, sino que se convierte en un ejemplo silencioso para quienes te rodean. Esa es otra forma de victoria, influir en el mundo sin necesidad de imponerte, solo a través de tu presencia equilibrada. Al final, alcanzar la paz no significa vivir sin problemas, sino decidir que nada externo es más valioso que tu serenidad interior. Es un camino que se construye cada día, con paciencia, disciplina y autoconocimiento. Y aunque no siempre es fácil, cada paso hacia esa calma interior te recuerda que estás ganando la batalla más importante, la de tu propio dominio. Nunca olvides esta verdad: quien conserva su paz en medio de la tormenta ha logrado la victoria más grande de todas. Hemos llegado al final de este recorrido por 12 lecciones estoicas que nos enseñan a vivir con serenidad y a no dejarnos arrastrar por lo que no depende de nosotros. A lo largo de cada enseñanza hemos visto que la calma no es algo que aparece por azar, sino el fruto de la disciplina, la reflexión y el dominio interior. Has descubierto que las emociones son elecciones, que tu valor nace de tu interior, que la paciencia y la disciplina emocional son virtudes que fortalecen tu carácter. También aprendiste que la adversidad no es un obstáculo sino un entrenamiento, que soltar lo que no suma libera tu energía, y que la paz es la victoria más grande que puedes alcanzar en tu vida. Ahora, la verdadera tarea empieza en ti. Estas ideas no están hechas para quedarse en palabras bonitas, sino para ser practicadas en los momentos reales de la vida. Recuerda, tu paz no depende de los demás, depende de ti, de tu elección consciente de no entregar tu serenidad a lo externo. Gracias por llegar hasta aquí. Y si estás listo para hacer de la calma tu mayor fortaleza, escribe en los comentarios la palabra paz. Ese será tu compromiso con este camino estoico hacia la serenidad.